Ya está grabando. Ok. eh, pues nosotros vamos a presentar el tema de vasculitis. El equipo está conformado por María Guadalupe León Valtierra y su servidora Gabriela Paola. Pues, ¿qué es la vasculitis? La vasculitis es una inflamación y la necrosis del vaso sanguíneo. La vasculitis en términos generales pues se refiere a la inflamación de la pared del vaso. Eh, Además, los hallazgos que se pueden atribuir a estas enfermedades y pues lo que también sale más afectado son los tejidos de donde está localizada la enfermedad. Por lo general se detectan síntomas y signos de inflamación sistémica como pues la fiebre, las mialgias y las artralgias y pues los malestares a nivel articular. Aunque varias formas de vasculitis muestran predilección por vasos relativamente grandes, puede ser un ejemplo las arterias musculares grandes o medianas. La mayoría de ellas afectan a vasos pequeños como pueden ser arteriolas, capilares y las vénulas. A nivel del vaso sanguíneo, los mecanismos inmunitarios pueden ser los agentes infecciosos, como ya conocemos que son los hongos, los virus, las bacterias, los traumatismos mecánicos, que son lesiones internas y externas, la radiación, en este caso afecta a las personas que tienen cáncer, y pues toxinas, que son sustancias venenosas de origen microbiano. La clasificación, cuando hablamos de clasificarlas, eh, se intenta con un éxito variable agruparlas en una función de tamaño al vaso. Esto quiere decir que es la participación de los inmunocomplejos o la presencia de anticuerpos específicos de la formación de granulomas del tropismo tisular de otros criterios o si bien pues son definidos como lo podemos ver en la imagen. Podemos ver cómo comienza desde un vaso grande hasta que termina en una vasculitis de vaso pequeño, comprometiendo las vénulas y las venas. Los síndromes vasculíticos podemos ver como primera instancia el depósito de complejos inmunitarios y la llegada de enfermedades tanto inmunes como el lupus. Como segundo, vemos el ataque directo de los anticuerpos circulantes contra los vasos cuando el sistema inmune no reconoce ciertas entradas de virus, empieza a atacar. Y como tercera instancia, vemos que en algunas variantes de la inmunidad mediana, pues estas entran en defensa contra los microbios. Las dos etapas que podemos ver pues son los mecanismos patógenos más frecuentes de la vasculitis son la inflamación, el mecanismo inmunitario y la invasión vascular directa, y estas por patógenos infecciosos. Y pues las infecciones también pueden precipitar indirectamente a la vasculitis inmunitaria. Como ejemplo, podemos ver cómo se puede ver un vaso sanguíneo sano y en el otro vemos un vaso sanguíneo inflamado. Eh, en un paciente es fundamental saber distinguir los mecanismos infecciosos e inmunitarios, ya que pues el tratamiento inmunodepresor tiene que ser el adecuado para la cierta vasculitis que el paciente tiene. Principalmente los vasos sanguíneos pequeños se relacionan con la presencia de anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo. En esta imagen podemos ver un neutrófilo con sus gránulos, su citoplasma y sus núcleos multibulares, que recordemos que el neutrófilo o el leucocito va a ser el principal componente que nos va a ayudar a la inflamación. Es su estructura es muy gelatinosa, puesto que esto le va a ayudar a poder contrarrestar las paredes del vaso sanguíneo y poder contrarrestar la inflamación. También por otra parte nos va a ayudar mucho a la fagocitación tanto de virus, bacterias, hongos
y poder contrarrestar con mayor facilidad todo este tipo de mecanismos y a daños inmunitarios que van a afectar pues al vaso. Las vasculitis no infecciosas son por depósitos de inmunocomplejos, anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, anticuerpos anticélulas endoteliales y la entrada de linfocitos T autorreactivos. La vasculitis asociada a inmunocomplejos se observa que es un trastorno inmunitario como el lupus eritematoso sistémico y este es asociado a la producción de autoanticuerpos. Sin embargo, a menudo este tipo de vasculitis presenta un problema de diagnóstico y solo en casos aislados se conoce el antígeno específico y responsable de la formación de inmunocomplejos. Aunque en ciertas ocasiones se detectan inmunocomplejos en la sangre, en la mayoría de los casos no está claro si los complejos patógenos de antígeno o anticuerpos que se depositan proceden de la circulación. En el depósito de inmunocomplejos participan las siguientes vasculitis. Vemos la vasculitis por hipersensibilidad de medicamentosa. En algunos casos, los fármacos, por ejemplo, la penicilina, actúan como un aptenos uniéndose a las proteínas de huésped, mientras que en otros fármacos por el mismo, pues las proteínas extrañas, por ejemplo, los Entonces, estroproctosinas, que en cualquier caso de los anticuerpos dirigidos contra las proteínas modificadas, el fármaco o las moléculas extrañas dan lugar a la formación de los inmunocomplejos. Podemos ver como ejemplo la figurita que un grupo químico de pequeño tamaño es capaz de degradar en respuesta inmune o no inmunógeno y está unido a una molécula portadora y se comporta como inmunógeno. Podemos ver cómo va siguiendo la pequeña molécula y estas se van adhiriendo hacia ella a su alrededor. la vasculitis por hipersensibilidad medicamentosa son las manifestaciones clínicas que pueden ser leves y autolimitadas o graves, incluso hasta la muerte. Las lesiones cutáneas son las más frecuentes. Siempre es importante considerar la hipersensibilidad medicamentosa como una causa de vasculitis, ya que la retirada del fármaco agresor suele conducir a la resolución del cuadro. Este cuadro se presenta en la mayoría de todo el cuerpo, pero afecta un poco más a lo que viene siendo miembro inferior. También este tipo de hipersensibilidad medicamentosa se puede confundir tantito con cuando sale algún sarpullido por una alergia a algún medicamento, pero lo único que las puede diferenciar es tanto los síntomas que el paciente tiene, la duración de la temperatura y el cómo la erupción cutánea es algo pues diferente. La erupción cutánea de una alergia pues normal a un medicamento pues son de color más rosáceo, mientras que la hipersensibilidad de un medicamento de una vasculitis agarra un color rojo o hasta morado. Como sabemos, existen distintos tipos de vasculitis, donde encontramos la enfermedad de Buerger, que es una afección poco frecuente en las arterias y las venas de los vasos. La arteritis de células gigantes, donde la inflamación se da en la capa que recubre la arteria. La arteritis de Takayasu, que es una vasculitis poco común, que causa la inflamación del vaso sanguíneo. Recordar que Takayasu y células gigantes este, y la arteritis de... Ay, Arteritis nodosa. no de... Ay, Dios. Bueno, esas
son las principales en que se pueden ver reflejadas en los niños pequeños menores de 4 años. Y por otro lado tenemos la crioglobulemia, que son proteínas anormales de la sangre elevándose a una temperatura mayor de 37. La enfermedad de Behçet es un trastorno poco frecuente que causa la inflamación sanguínea. A esta sí es de todo el cuerpo en general, afectando principalmente los riñones. Granulomatosis con poliangelitis. Es una inflamación de los vasos sanguíneos y normalmente esto se da en la nariz. Podemos ver que la púrpura de Henoch-Schönlein, también conocida como vasculitis por IgA, es un trastorno que hace que los vasos sanguíneos de la piel y las articulaciones pueda dañar entre los intestinos, los riñones y esto pues inflame y empiecen a sangrar. El síndrome de Schuster es la inflamación del flujo de la sangre continuo desde los órganos hasta los tejidos. Y pues podemos ver ahí en la foto cómo se denota púrpura y está trombocitada. También podemos ver que la estrecha asociación entre los títulos del ANCA y la actividad de la enfermedad indican la implicación de esos anticuerpos como patógenos. Resulta interesante el hecho de que el ANCA puede activar directamente los neutrófilos, estimulando así la liberación de especies reactivas de oxígeno, enzimas proteílicas y de los lechos vasculares que pueden inducir a las lesiones de las células endoteliales. Un mecanismo plausible para las vasculitis por ANCA seguiría la secuencia siguiente. Los antígenos de fármacos o de microbios por reacción cruzada inducen la formación de ANCA la, o alternativamente la expresión en la superficie de los leucocitos o la liberación de PR3 y MPO. En caso de infecciones, provoca el desarrollo de ANCA en un huésped susceptible. La infección, la exposición en la endotoxina o el estímulo inflamatorio consiguiente provoca la aparición de citocinas como el TNF, que regulan positivamente la expresión de superficie de PR3 y MPO en los neutrófilos y otros tipos de células. El ANCA es con sus siglas significan anticuerpos anticitoplasmas de neutrófilos, que estas se dividen en dos. Tenemos la C-ANCA, que es un anti-PR3, que es citoplasmático. Tenemos el P, que es ANCA, también anti-MPO, que es perinuclear, que la función del PR3 es, va a respetar el espacio del leuco. Las dos van a ayudar a la fagocitación de ya sea la bacteria, el hongo, pero una le va a dar como el espacio al leuco. Esta es la PR3, le va a dar su espacio al leuco, mientras que la MPO como que lo va a impulsar a poder fagocitar mejor la bacteria o el virus para a poderla atacar y poder, pues ahora sí que enfrentar la enfermedad. Tenemos que los anticuerpos anticélulas endoteliales. Los anticuerpos frente a las células endoteliales se encuentran en algunas vasculitis, como la enfermedad de Takayasu. A continuación vamos a hablar de la arteritis de células gigantes temporales. La arteritis de las células gigantes temporales es la vasculitis más frecuente con las personas de edad avanzada en países industrializados. Esta consiste en una inflamación crónica y normalmente granulomatosa de arteritis de tamaño grande o pequeño. Principalmente las irrigan en la cabeza y especialmente la arteritis en los temporales. También se puede afectar la arteritis en las vértebras y son oftalmológicas.
así como la aorta o artritis de las células gigantes, como la afectación de la arteria oftálmica, puede provocar ceguera brusca y permanente. Es necesario diagnosticar y tratar lo antes posible a las personas afectadas. Podemos ver que este se caracteriza de la arteritis en las células gigantes, que es infrecuente antes de los 50 años de edad, y los signos y los síntomas pueden ser vagos e inespecíficos. Ahorita en una siguiente imagen podemos ver cómo la fiebre y la pérdida de peso son asociadas a esta enfermedad en la forma del dolor facial, y la cefalia son más intensos en el territorio de la arteria temporal y superficial. Y vemos también que en los síntomas, pues vemos que oftalmológicamente está la relación en la afectación de la arteria oftálmica, y esta puede provocar una ceguera brusca. Esto da un 50% en los pacientes y varía de la diplo- diploapia, diplopia y la pérdida completa de la visión. Si vemos que se puede ver cómo se altera un poquito en la arteria, en la parte encefálica, donde podemos ver cómo hay una inflamación de las venas, y esto pues da un diagnóstico. Podemos verlo mediante una biopsia, y pues vemos que ver su histología ya es una afectación de arteritis temporal, y está parchada con una biopsia negativa que no excluye el diagnóstico de los corticoides o de los tratamientos anti-TNF que son eficaces. La arteritis de Takayasu es una vasculitis granulomatosa de arterias de tamaño grande y mediano que se caracteriza principalmente por trastornos oculares y debilitamiento importante de los pulsos en las extremidades superiores, de donde toma su otra denominación enfermedad sin pulso. Es un trastorno donde se manifiesta con cicatrización transmural y engrosamiento de la aorta, en particular el callado aórtico de los vasos grandes con importantes estenosis, donde la luz y sus ramas son mayores. Las lesiones aórticas comparten mucho de las características clínicas e histológicas de la arteritis y células gigantes. En realidad, el diagnóstico diferente entre ambas entidades se establece principalmente a partir de la edad del paciente. Es sujeto a mayores de 50 años, que se clasifica como arteritis de células gigantes, de los que afecta a personas menores como la arteritis de Takayasu, aunque en el pasado se asociaron a la etnia japonesa o en ciertos haplotipos HLA. La arteritis de Takayasu tiene una distribución mundial que es probable que su etiología sea autoinmune. Su morfología clásicamente la arteritis de Takayasu afecta el callado aórtico y a los vasos del mismo, aunque en un tercio de los casos también se observa la afectación del resto de la aorta y sus ramas, que en este caso pues se taponean por porque la aorta pues, está inflamada y la sangre no corre bien, y llega a momentos en que empieza a raspar y a raspar y a raspar con las paredes y puede llegar a su taponeamiento. En ocasiones la afectación de la raíz aórtica causa dilatación e insuficiencia vascular aórtica. Las arterias pulmonares están afectando a un 50% de los pacientes y también pueden afectar a las arterias renales y coronarias. La inflamación se asocia en el engrosamiento irregular de la pared del vaso, hiperplasia de la íntima y fibrosis de la adventicia. Paratenitis nodosa. Es una vasculitis sistémica de arterias musculares de tamaño pequeño y mediano, que normalmente afecta a los vasos renales viscerales con respecto a la circulación pulmonar. No guarda relación con el ANCA.
aunque un tercio de los pacientes con afección crónica por hepatitis B induce a la formación de inmunocomplejos. Esto es lo que contiene antígenos de la hepatitis B, los cuales se depositan en los vasos afectados y por esta causa se desconoce los demás casos. En la morfología podemos ver que la PAM clasifica la inflamación necrosante transmural y segmentaria de las arteritis pequeñas y medianas. Esto pues a menudo da o causa la trombosis superpuesta y pues en orden a descendente de la frecuencia resultan afectados los riñones, el corazón, el hígado y el tubo digestivo. Las lesiones afectan la parte de la circunferencia del vaso y tienen predilección por puntos de ramificación. El deterioro de la perfusión puede provocar ulceraciones, infartos, atrofia isquémica, hemorragias en el territorio en los vasos afectados. El proceso inflamatorio también debilita la pared arterial y provoca la aneurisma y la ruptura. En la fase aguda se aprecia el infiltrado inflamatorio mixto transmural y este está compuesto por los neutrófilos y las células monoclurales, con frecuencia acompañado por la necrosis fibroinea y la trombosis luminal. Las lesiones más antiguas muestran engrosamiento fibroso en la pared del vaso que se extienden por advertencia típicamente y estas consisten con todas las etapas de la actividad, desde la fase inicial y tardía, y pues esto básicamente lo que indica que las agresiones patógenas en curso de repetición. En la figura podemos ver un poquito lo que se observa en la parte del vaso y vemos que en la parte superior derecha no está afectada. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad aguda febril, por lo general autolimitada, de la primera a la segunda infancia. Es el, Afecta al 80% de los pacientes que son menores de 4 años de edad, que se asocian a arteritis de vasos grandes y medianos. Su importancia clínica radica en las arterias coronarias, resultan afectadas. La arteritis coronaria puede causar aneurismas hasta que se produce su rotura o trombosis y da lugar a un infarto de miocardio. Lo podemos ver que se representa en los ojos, labios, boca, manos, pies, y pues sus síntomas es pues mucho dolor articular, eh, y pues mucha calentura mayor de 37. En las personas que son susceptibles de susceptibilidad genética se ha propuesto que hay varios agentes infecciosos, principalmente víricos, que se desencadena dicha enfermedad. La vasculitis puede dar lugar a una respuesta de hipersensibilidad diferente digerida contra antígenos vasculares de reacción cruzada o antígenos vasculares nuevos aún no descubiertos. La producción de citocinas es la que va a activar al linfocito B policlonares, que van a dar lugar a la producción de anticuerpos frente a células endoteliales y a las musculares lisas, lo que precipita la vasculitis, lo que va a ayudar pues a contrarrestar esta dicha enfermedad. Su morfología, que habitualmente la enfermedad de Kawasaki se manifiesta con un eritema conjuntival y oral y en forma de ampollas. El edema pues en las manos, en los pies, otros eritemas en las palmas y en las plantas, y exantema con descamación y aumento del tamaño del ganglio linfático cervical, donde se toma en su denominación un síndrome mucocutáneo con linfoadenopatías. Aproximadamente el 20% de los pacientes no tratados les quedan secuelas cardiovasculares que varían de arterias coronarias asintomáticas a ectasis de la arteria coronaria a aneurismas grande en la arteria coronaria, con una medición de 7 a 8 milímetros de diámetro, con rotura o trombosis, dando lugar a un infarto de miocardio y pues la muerte súbita como tal.
Polivasculitis microscópica. Es una vasculitis necrosante que generalmente afecta a los capilares, así como en pequeñas arteriolas y vénulas. También se denomina vasculitis por hipersensibilidad o vasculitis leucocitoclásica. A diferencia de la paratenitis nodosa, todas las lesiones de la polivasculitis microscópica tienden a tener el mismo tiempo de evolución en un paciente. Pueden resultar afectados tanto la piel como las mucosas, los pulmones, el cerebro, el corazón, el tubo digestivo, los riñones y los músculos. En la morfología podemos ver que las lesiones de las vías respiratorias varían desde una sinusitis granulomatosa hasta las lesiones ulceradas en la nariz, en el paladar o en la faringe. Hay hallazgos donde también se ven afectados los pulmones y estos pueden ser variados desde los infiltrados de los parenquimatosos difusos o los nódulos granulomatosos. Las lesiones renales varían desde las necrosis glomeral, focal o leve con trombosis de asas capilares glonumeral aisladas. Las lesiones glonumerales más avanzadas con necesarios difusión y proliferación de las células parietales, pues son formadas de las semilunares epiteliales. En algunas áreas, normalmente las vénulas postcapilares, solo se producen una infiltración de neutrófilos que con frecuencia están fragmentados, por motivo de que se conoce como la vasculitis leucocitoclástica, y a esto se puede demostrar que la presencia de inmunoglobinas y componentes del complemento de las lesiones cutáneas iniciales, pues la mayoría de estas lesiones son pusinmunitarias, es decir, muestran pocos anticuerpos o ninguno. En la imagen podemos ver cómo la ausencia de la inflamación es granulomatosa y del otro lado podemos ver cómo la necrosis fibroide con lesiones necrosantes transmurales son focales. Tenemos también la granulomatosis de Wenner, que es una vasculitis ya necrosante que se caracteriza por una triada específica de hallazgos: granulomas en los pulmones, en las vías respiratorias altas, oídos, nariz y senos y garganta. La vasculitis de vasos pequeños o medianos es dada en capilares, vénulas, arteriolas y arterias, más prominente en los pulmones y en las vías respiratorias altas. Las formas limitadas de la enfermedad se pueden restringir al aparato respiratorio. Por lo contrario, una forma diseminada de la enfermedad puede afectar a los ojos, la piel y otros órganos, principalmente el corazón. Por la clínica es similar a una paranteritis nodosa, con la característica añadida de la afectación respiratoria. En la radiografía podemos observar cómo se ven, bueno, las flechas aquí lo indican, cómo se ven ya los los granulomas ahí ya, pues ya formados. ¿Qué se puede decir? Los trombos ya formados en las divisiones de los pulmones, que van a ir afectando poco a poco las entradas de aire. Y del otro lado tenemos una encía con una carga excesiva de sangre en las encías, donde hasta se ve que los dientes están pues cambiando de color a un morado o se ven hasta negruzcos. La granulomatosis de Wenner podría iniciar como una respuesta de hipersensibilidad celular digerida contra agentes infecciosos inhalados o antígenos ambientales. Los PR3-ANCA están presentes casi en el 95% de los casos. Como dato curioso, las concentraciones de ANCA disminuyen drásticamente puesto al tratamiento inmunodepresor, mientras que el aumento de los títulos predicen las recaídas.
El síndrome de Short-Stroke es una vasculitis necrosante de vasos pequeños que se asocian con el asma, la rinitis alérgica y los infiltrados pulmonares. La eosinofilia periférica granulomatosa necrosante, extravascular y el infiltrado llamativo de los eosinófilos y los vasos de los tejidos perivasculares afectan a una de cada 100 millones de personas. La citotoxicidad, citotoxicidad producida por los infiltrados eosinófilos en el miocardio a menudo conducen a una miocardiopatía. La afectación cardíaca aparece en el 60% de los casos y esto causa mayor morbilidad, como dicen, pues ya la muerte, ¿verdad? Eh, la, lo que podemos ver como el síndrome de Shore puede derivar a la hiperrespuesta de algunos estímulos alérgicos que normalmente son inofensivos y esto pues es una minoría de casos que se detectan por la AMPO o el ANCA, que lo indica como la patogenia del trastorno de heterogénea y pues las lesiones vasculares son distintas y son observadas en la paratenitis nodosa o la polivasculitis microscópica. En virtud de la presencia de los granulomas y los eosinófilos, podemos ver cómo se ve afectada en la imagen. La tromboangitis obliterante, bueno, la enfermedad de Buerger, es un trastorno claramente diferenciado que con frecuencia provoca una insuficiencia vascular grave y llegar a la gangrena en las extremidades. Se caracteriza por inflamación focal aguda y crónica de las arterias pequeñas y medianas, en especial en las tibiales y radiales asociadas a trombosis. Esta enfermedad se aparece casi exclusivamente en fumadores y por lo general se desarrolla antes de los 35 años. Aquí ya vemos cómo pues la gangrena ya está afectando a los dedos, a las falanges y pues está agarrando ya un color negruzco con algunos toques de pues algo pardos ya. En la tromboangitis obliterante existe una vasculitis transmural segmentaria aguda y crónica de arterias pequeñas y medianas, predominante en las extremidades y en ocasiones también puede verse microabscesos pequeños y a veces con inflamación granulomatosa en sus bordes. Como ya está aquí en la imagen que lo señala la flechita negra, esos ya pues serían los bordes que ya tiene una inflamación y que ya hay unos granulomatoses ahí que se están como asomando pues, para ocasionar pues el daño. Como dato curioso, a menudo de que la inflamación se extiende hacia las venas y los nervios antiguos, una característica que se infrecuente en otras formas de vasculitis. Por el tiempo los trombos se pueden organizar y recanalizar, finalmente la arteria y las estructuras adyacentes quedan encerradas en un tejido fibroso. Vasculitis infecciosa. Bueno, para finalizar, podemos ver cómo pueden deberse a la invasión directa de las arterias y por agentes infecciosos. Por lo general, las bacterias o los hongos en particular son especies de Aspergillus y Mucor. La invasión vascular puede formar parte de una infección tisular y pues es más general. Por ejemplo, tenemos como la neumonía, la bacterina o el tejido adyacente a los abscesos, o con menor frecuencia aparecen por la diseminación de hematogenia de las bacterias durante la septicemia o la emboliación de una endocarditis infecciosa.
Pues ya como resumen, recordamos que la vasculitis se define como la inflamación de las paredes del vaso, que pues tenemos vasculitis de dos tipos, infecciosas no infecciosas, pero con mayor frecuencia tienen una base inmunitaria como depósitos de inmunocomplejos, que aquí entrarían los anticuerpos o antineutrófilos ANCA. Y pues, ¿cómo podemos sospechar de una vasculitis? Cuando sus manifestaciones son sistemáticas, cuando existe una escleritis, que es la pared de la pared blanca del ojo se hincha o se inflama, donde hay una neuropatía aguda, una, una hemoptisis o epitaxis no explicada, que es la expulsión de sangre por boca y nariz, una glomerulonefritis, que es la inflamación del glomérulo renal, donde se filtra la sangre, donde también se puede encontrar una púrpura palpable, que ya vienen siendo la salida de los puntitos morados en el cuerpo, y las alteraciones urticariformes, que estas duran más de 24 horas. Recordemos que pues la formación de inmunocomplejos que siempre van a estar asociados, la respuesta inflamatoria, lesiones endoteliales, permeabilidad vascular, depósitos de fibrina, fenómenos trombóticos, aneurismas o incluso lesiones vasculares. Todas estas engloban a una isquemia y llegan a la necrosis. Y pues eso sería pues todo de nuestra parte. Y pues espero ya haya quedado un poquito pues explicado y que hayan entendido bien. ¿Algo que quieras agregar, Lupita? No, dejamos un pequeño link si gustan googlearlo o checarlo para que puedan entender un poquito más de lo que es la vasculitis. Bueno, sería toda Gracias. nuestra parte. Gracias.